Ahora vamos para la última unidad del curso, los oligoelementos. Este básicamente es la intersección con química inorgánica y bioquímica. Entonces, solo vamos a ver como una pequeña parte de la interacción entre inorgánica y bioquímica. El tema de bioquímica es súper interesante, especialmente hoy en día cuando estamos viviendo por una pandemia, y esta pandemia es por un virus. Entonces el estudio de la estructura de un virus, de la interacción con el virus y las células de su cuerpo, el diseño de vacunas y cómo funcionan, y ya hay varios tipos de vacunas, es súper interesante y es puro bioquímica, ¿verdad? Entonces solo vamos a ver como la troza más chiquita del tema para introducirles, pero si tengan ganas, es un tema súper interesante que pueden estudiar mucho más. Entonces, bioquímica en general, como la vista más grande, es el estudio de metabolismo y bioenergética. Entonces, metabolismo tiene dos componentes. Tenemos catabolismo. En catabolismo utilizamos los nutrientes como glúcidos, grasas, proteínas, almidón, glucógeno, sacarosa, fosfolípidos que vamos a comer, y catabolismo va a degradar esos nutrientes en productos que son comunes. Entonces vamos a producir dióxido de carbono, oxígeno, dióxido de carbono, agua, amoníaco. Vamos a producir ATP, NADH, NADPH y FADH2. Esos son compuestos fundamentales para mover, transportar energía en sistemas de bioquímica. ¿Por qué necesitamos energía? Para convertir moléculas precursores a macromoléculas. Entonces, los aminoácidos producen proteínas. Los azúcares producen polisacáridos. Los ácidos grasos están combinados para producir lípidos. Y las bases nitrogenadas producen los ácidos nucleicos, es decir, el ARN y el ADN. ¿Okay? Entonces, básicamente, el segundo parte, que es anabolismo, es polimerizar los precursores monoméricos en macromoléculas. Entonces, aquí tenemos otro diagrama que nota que tenemos muchos nutrientes, cosas que vamos a comer, por una serie de reacciones están rompidos en piezas más y más pequeñas hasta que llegamos a unos monómeros o componentes básicos que el cuerpo va a convertir en nuevas moléculas más y más grandes. ¿Ok? Este utiliza varios ciclos. Por ejemplo, este es una representación muy básica del ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de ácido cítrico, que es fundamental en la digestión de nutrientes para convertir lo que comemos en ATP y NADH eventualmente, que se utiliza para un montón de procesos en la bioquímica. ¿Okay? Entonces, tenemos esos intermedios metabólicos que están utilizados en una variedad de productos. Estamos estudiando ligandos biológicos para los iones metálicos, y una de las clases de moléculas biológicas más importantes son las proteínas. Las proteínas forman un montón de estructuras celulares, y la mayor parte de las enzimas
en las células. Y las enzimas son catalizadores biológicos que están involucrados en casi cada reacción química en cada ser vivo. Entonces, cuando estudiamos los aminoácidos, notamos que hay dos partes principales. Primero, por el nombre, llamamos la atención aminoácido, porque cada uno tiene un grupo amino y un grupo ácido. Entonces, notamos el aminoácido, ácido carboxílico. Y este es lo que va a formar una cadena. En cada caso. Entonces vamos a ver una condensación en que el grupo amino de un aminoácido y el ácido carboxílico ellos van a combinar para formar una cadena. Y a través de muchas repeticiones, vamos a tener una cadena así, que anda en ambas direcciones. Ups. Y lo que distinguen un aminoácido de otro, tenemos el grupo R. Y notamos que cada aminoácido tiene un grupo R único. Entonces, cuando tenemos esta cadena, vamos a tener R1, R2, R3, R4 y este produce una estructura primaria de un polipéptido. Es un polipéptido. Poli es mucho, péptido es por el enlace peptídico o amida que se forma. ¿Okay? Y literalmente es la secuencia de los grupos R. Y hay algunos que son más aptos ser ligandos. Para ser un ligando, ¿qué característica debe tener?
Estamos buscando a algo que puede donar electrones. Entonces, algunos, varios, muchos, sí, tengan la habilidad de donar electrones no enlazados o electrones de enlace pi y por lo tanto pueden funcionar como ligandos. Y otros no. Entonces, ¿qué va a hacer? La estructura primaria literalmente es la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos va a determinar la estructura secundaria. La estructura secundaria se ve aquí. Puede ser con una forma hélice alfa, este parte es gris, es amorfo, o tenemos hoja plegada beta. Hay otras estructuras secundarias, pero la hélice alfa y hoja plegada beta son los más comunes, ¿verdad? Y con la estructura primaria que determina la estructura secundaria, también va a determinar dentro de las estructuras secundarias cuáles son la posición de grupos R. Entonces, este produce una estructura terciaria que es el plegamiento de las estructuras secundarias del polipéptido. Y también algunas proteínas tienen una estructura cuaternaria, que es la unión con otras cadenas de polipéptidos. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una estructura terciaria y cuaternaria, cuando hay, este nos da la funcionalidad de la proteína para que se pueda hacer su papel en la célula o en la sangre. ¿Okay? Entonces, para mantener la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, necesitamos atracción y repulsión entre los grupos R de los aminoácidos. Y podemos ver que hay muchas. Por ejemplo, si nuestra proteína es soluble en el agua, los grupos R, que son hidrofílicos, se encuentran en la superficie. Entonces, los grupos de los aminoácidos que tienen grupo R que pueden formar puentes hidrógeno o que son polares, están en la superficie. Y los grupos R que son hidrofóbicos se encuentran en el interior de la proteína, de su estructura terciaria. Por ejemplo, esos que son no polares. ¿Okay? Proteínas de transporte tienen el papel de traer un compuesto específico de una parte de la célula a otra o de una célula a otra célula. Entonces, ellos deben ser solubles en el agua porque literalmente tengan que mover por la sangre o por el fluido de la célula, que principalmente es agua. ¿Sí? Pero también hay muchas proteínas que son insolubles. Entonces, ellos tengan la configuración al revés. Los grupos R se encuentran en el exterior y los hidrofóbicos están en el exterior y los hidrofílicos están en el interior. ¿Okay? O pueden tener solo grupos hidrofóbicos en general. Y esos incluyen las proteínas estructurales. Hay muchas proteínas específicas dentro de la célula que se mantiene su forma de la célula en total y de sus organelos. Y también hay proteínas estructurales que forman, por ejemplo, sus uñas, su pelo y su piel, grandes partes de su piel. Obviamente no queremos que ninguna parte de su cuerpo, como su pelo, uñas o piel, se disuelva en el agua. ¿Sí? También hay atracciones electrostáticas que se mantienen la estructura terciaria y cuaternaria. Por ejemplo, aquí tenemos la forma de puente salino por un catión y un anión. Tenemos enlaces por puente disulfuro. Esos son lo más fuerte que las demás interacciones. Y también tenemos puentes de hidrógeno. Las enzimas son una categoría específica de proteínas. ¿Okay? Enzimas son esenciales para la vida porque participan en casi todas las reacciones dentro de una célula
porque las reacciones químicas típicamente son demasiado lentas para sostener la vida. Entonces necesitamos un catalizador para aumentar su velocidad. Con la excepción de unas pocas moléculas de ARN catalítico, todas las enzimas conocidas son proteínas. Tal vez alguien va a descubrir otra cosa, pero por ahora las proteínas, 99.9% son proteínas, las enzimas, ¿ok? Entonces, esta habilidad catalítica depende en su estructura primaria, secundaria y terciaria. También cuaternarias sí hay, no todas las proteínas y no todas las enzimas tengan una estructura cuaternaria. Es posible desnaturalizar parcialmente una enzima y lo hace la enzima ineficiente. Y también se puede desnaturalizar por completa la enzima y por lo tanto va a ser inactiva. Entonces, ¿cómo podemos desnaturalizar una proteína? Por interrumpir esas interacciones. Puede romper puentes disulfuro, poner un compuesto que puede interferir con los enlaces de puentes hidrógeno o puentes salinos. Entonces, cambio de pH va a afectar puentes salinos y puentes hidrógeno. Un cambio grave de la temperatura va a afectar su estructura terciaria y secundaria. Si es muy caliente, va a desnaturalizar. Si es muy fría, literalmente todo anda más lento, entonces la actividad de la enzima va a disminuir. También la concentración de sales puede afectar puentes salinos, puentes hidrógeno. Otro ejemplo aquí. Entonces, ese es todo importante. Por eso, en los seres vivos, como los humanos, mantenemos la homeostasis. Mantenemos dentro del cuerpo cierto pH, o al menos cierto rango de pH, temperatura y concentración de sales, es decir, concentración de electrolitos. Ese es para que nuestras proteínas no se descomponen, no se desnaturalizan y por lo tanto podemos catalizar las reacciones químicas para sostener la vida. Okay. Aunque la mayor parte de las enzimas están formadas por proteínas, algunas proteínas también necesitan un cofactor para que puedan funcionar. Esos cofactores son iones de metales, típicamente hierro 3, magnesio, manganeso 2, potasio y zinc. ¿Okay? También otras proteínas necesitan un coenzima para funcionar. Una coenzima es una molécula orgánica o organometálico compleja y esos incluyen las vitaminas o derivadas de vitaminas. Okay. Si nuestro cofactor o coenzima está unido fuertemente, incluyendo por enlaces covalentes con la proteína enzimática, ese se llama un grupo prostético. Y cuando tenemos el cofactor o coenzima más la proteína, el polipéptido, tenemos un aloenzima que es activa. Okay. El polipéptido solito, sin su cofactor, sin su coenzima, se llama el apoproteína o apoenzima, porque aún no está activo. Apo es como antes, es como antes de tener su función enzimática. Cuando están unidos y está activa, tenemos el holoenzima. Okay. Ok, vamos a ver los iones metálicos como cofactores. Entonces, tenemos nuestra proteína, polipéptido. Podemos notar los LC alfa, hoja plegada beta, partes hemorfos. Y en este caso, en el centro, tenemos un ion. El ion está en una bolsa de la proteína. ¿Okay? O frecuentemente es el sitio activo donde va a catalizar la reacción química de interés. En este ejemplo tenemos un metal, nuestro cofactor, y los grupos R
de algunos aminoácidos funcionan como ligandos. Okay. Este mantiene nuestro metal en la posición y orientación correcta para que pueda participar en una reacción química, catalizarlo. El catálisis está hecho porque el estado de transición de la reacción química es más estable por lo normal. Por lo tanto, la energía de activación disminuye y la velocidad de la reacción aumenta. Este diagrama es una simplificación del carboxipeptidasa con el zinc 2 positivo en su sitio activo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el nombre de la enzima nos indica su papel. Ese se llama carboxipeptidasa. La terminación asa indica que es una enzima. Carboxipeptidasa, entonces cada cadena peptídica tiene un terminal C, donde está el grupo carboxi. Entonces, este enzima tiene el papel de romper o hidrolizar el enlace peptídico en un aminoácido aromático C-terminal. Aquí tenemos otro polipéptido. Este es el último aminoácido. Es el C-terminal, que termina en C. Tiene un grupo aromático que puede ponerse en nuestra posición en una bolsa hidrofóbica de la enzima. Entonces, esta bolsa hidrofóbica tiene una concentración alta de aminoácidos con grupo R que son no polares. Este grupo carbonilo está activado por el zinc porque está funcionando como un ligando, está donando electrones hacia el zinc. Por lo tanto, es más fácil para el oxígeno del agua atacar el carbono y romper este enlace peptídico. ¿Sí? No solamente es el zinc que está utilizado como un cofactor común, también cobre 2 y cobre 1 está utilizado en citocromo oxidasa. Entonces, es una enzima que va a oxidar citocromo. El hierro 2 y hierro 3 está utilizado en catilasa y citocromo oxidasa también. Zinc 2 positivo está utilizado en alcohol deshidrogenasa, anhidrasa carbónica, carboxipeptidasa A, que otra vez va a hidrolizar un polipeptídico en el C-terminal. Magnesio 2 está utilizado en glucasa 6-fosfatasa. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a eliminar un grupo fosfato de un compuesto que contiene glucosa. También exoquinasa utiliza el magnesio 2. Manganeso 2 en arginasa y níquel 2 positivo en ureasa. ¿Okay? Entonces, ureasa tiene algo que ver con la síntesis de urea. Esa es una lista breve. Hay mucho más enzimas que utiliza cada uno de esos metales y hay mucho más metales que están utilizados en otros enzimas. Esos son los más comunes. Entonces, otra vez, para recordarles que la desnaturalización de proteínas es muy importante. Por ejemplo, típicamente calor superior a 50 grados Celsius va a afectar los enlaces por puente hidrógeno, interacciones hidrofóbicas entre los grupos R no polares. Por eso, cuando calentamos una sustancia sobre 50 grados Celsius, este va a desnaturalizar proteínas y por lo tanto va a matar, por ejemplo, las bacterias y va a hacer inactivos los virus. Por eso cocinamos los alimentos, porque no queremos comer una carne que tiene un E. coli que es peligroso para el ser humano. El autoclavo básicamente es un horno especial para instrumentos del laboratorio o de cirugía en el
hospital. Y obviamente no queremos que haya ningún virus activo o bacteria vivo en esos instrumentos. Los ácidos y bases también van a desnaturalizar proteínas por interactuar con los enlaces del puente hidrógeno entre los grupos CR polares y puentes salinos. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene la leche tiene proteína, y si se meta el ácido lácteo de bacterias o el vinagre, tenemos la formación de la proteína activa, se desnaturaliza. Entonces, las partes hidrofóbicas en el centro ahora están expuestos en la superficie de la proteína desnaturalizada, y por lo tanto tenemos precipitación de proteína. Y eso es lo que ve en yogur y queso, que se ve la formación de sólidos. ¿Okay? Compuestos orgánicos pueden interactuar con las partes hidrofóbicas. Por lo tanto, el etanol y el alcohol isopropílico están utilizados para desinfectar heridas y preparar piel para inyecciones. Entonces, hoy en día estamos utilizando el alcohol en gel para desinfectar las manos, porque el etanol va a ponerse en las bolsas hidrofóbicas de las proteínas, van a interrumpir esa interacción y separarlo para que la proteína a la superficie del coronavirus desnaturaliza, y por lo tanto el coronavirus no puede entrar a las células e infectar al ser humano. Ese también puede ocurrir con las bacterias, porque las bacterias también tengan proteínas en su superficie, y la bacteria no puede sobrevivir si las proteínas desnaturalizan. ¿Okay? Además de tener iones que son útiles para proteínas, para enzimas, hay iones metálicos pesados que son muy peligrosos. Por ejemplo, plata con carga +1, plomo 2 y mercurio 2. Ellos van a romper los enlaces por puente disulfuro y cambiarlos a puentes iónicos. Este desnaturaliza la proteína y por eso no puede hacer su trabajo. Entonces tenemos especialmente el plomo 2 y el mercurio 2. Andan rápidamente al sistema nervioso y desnaturalizan proteínas que son necesarias para mantener su sistema nervioso, y ese resulta en envenenamiento. También agitación muy fuerte puede desnaturalizar proteínas, porque va a romper puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, va a estirar las cadenas polipeptídicas y alterar las interacciones estabilizadoras. Entonces, cuando ustedes hagan un batido de crema, elaboración de merengue con claras de huevo, todo esto es una agitación muy fuerte. Tenemos una proteína activa con su estructura terciaria. Se rompen las interacciones. Se pone desnaturalizada, entonces partes hidrofóbicas están expuestas en el exterior de la proteína desnaturalizada y tenemos la formación de un sólido. ¿Okay? Y aquí tenemos el huevo crudo y el huevo cocinado. Por la alta temperatura, la proteína se desnaturaliza y tenemos la formación de un sólido. ¿Sí? Hablando del sistema neurológico, el sodio y potasio y otros cationes son muy importantes para este. Además de ser un cation en la líquida intracelular que va a controlar la presión osmótica dentro y fuera de la célula, el sodio y potasio están utilizados para la transmisión del impulso nervioso. El sodio está utilizado en todos los músculos, el potasio está utilizado más que todo en el corazón. Y el sodio también tiene el papel de afectar la absorción de nutrientes a través de las membranas, dentro y fuera de la célula. Entonces aquí, para que el impulso nervioso anda por los sinápticos, tenemos esta parte amarillo,
Esos son neurotransmisores, que son moléculas orgánicas pequeñas que mueven de un lado a otro lado de sinapsis para que está liberado de un lado y aceptado al otro lado. Hay que cambiar la densidad de carga dentro y fuera cada neurona. ¿Okay? Entonces podemos notar que las cargas positivas mueven afuera en la neurona presináptica y en la neurona postsináptica las cargas positivas mueven adentro. ¿Okay? El calcio haga algo parecido también, pero la mayor parte del calcio está utilizado para formar sus huesos y sus dientes. Es como 99% en masa del calcio se encuentra en sus huesos y en sus dientes. Pero 1% está localizado en los líquidos corporales. Ese se encuentra en 3 formas. De ese 1%, casi 50% se encuentra iónico, entonces el calcio 2 positivo. Pero hay entre 5 y 15% que es libre y no ionizado, entonces el calcio neutro. Y hay calcio que se encuentra ligando a proteínas en los albúminas y globulinas. Ese es entre 40 y 40% del 1% que no se encuentra en sus huesos y los dientes. Esta parte que no es sólido en los huesos y dientes, ¿para qué se utiliza? Se utiliza en la contracción muscular, en el mantenimiento de permeabilidad normal de las membranas, otra vez como transmisión de impulsos nerviosos, en la coagulación de la sangre, no es el único componente, hay otros. La coagulación de la sangre es un proceso relativamente complicado y el calcio es parte de este mecanismo. Y también el calcio obviamente está utilizado en el metabolismo del hueso. Ustedes tengan células que especializan en formar huesos y también células que especializan en descomponer los huesos. ¿Por qué? Cuando su dieta no incluye una cantidad de calcio suficiente para mantener el control muscular, mantener la permeabilidad de las membranas, los impulsos nerviosos y coagulación de la sangre, su cuerpo va a desintegrar un parte de sus huesos, va a metabolizar parte de sus huesos para formar el calcio iónico, libre y ionizado o calcio ligando a proteínas para hacer sus otros papeles. ¿Okay? Y este obviamente va a debilitar sus huesos. Entonces es muy importante que se mantiene una dieta con una cantidad de calcio suficiente. Entonces, todo con la contracción muscular, transmisión de impulsos nerviosos, necesitamos una habilidad de mover partículas de un lado de la membrana a otro. Entonces, hay 3 tipos de transporte a través de las membranas celulares. Hay difusión, que es transporte pasivo. Este solo ocurre con moléculas pequeñas como el oxígeno, dióxido de carbono, la urea y agua. En el caso de agua, difusión está llamado osmosis. Entonces, siempre anda de transporte desde una mayor concentración hacia una menor concentración. ¿Okay? También hay transporte facilitado. Está facilitado por proteínas integrales. Esas son proteínas que se extienden desde un lado de la membrana bicapa hacia el otro. Y produce un canal por el cual ciertas sustancias pueden difundirse más rápidamente que mediante difusión pasiva para satisfacer las necesidades de la célula. ¿Okay? Entonces, está utilizado para transportar el ion cloruro, ion bicarbonato y la glucosa. Entonces, el ion cloruro está utilizado más que todo para mantener la presión osmótica correcta. El ion bicarbonato está utilizado para mantener el pH adecuada a través de la membrana celular. Y la glucosa tiene que entrar a las células para participar en el ciclo de Krebs y producir el ATP para que la célula tiene energía. ¿Okay? Y por fin tenemos transporte activo.
Este utiliza otro tipo de proteína integral, pero en este caso, este va a utilizar energía en la forma de ATP para mover un ion, típicamente sodio y potasio, pero también cloruro, calcio y hidrógeno, a través de la membrana de baja concentración a alta concentración. Este está hecho en la conducción de impulsos nerviosos y contracción muscular. Y típicamente lo más común es la bomba sodio-potasio, que tiene como el uso de ATP, puede cambiar la conformación de la proteína para que se mueve los iones de baja a alta concentración. Okay. Y el hierro también es otro elemento, muy importante para los seres vivos. Está utilizado, entre otros que hemos visto en unos enzimas, pero también el hierro está utilizado en proteínas con afinidad para el oxígeno. Nosotros y todos los seres vivos multicelulares utilizan oxígeno en la sangre, en los músculos, los neurones y en todos los órganos. Entonces tenemos proteínas especializadas en el transporte y almacenamiento de oxígeno. En la sangre se encuentra hemoglobina. En los músculos se encuentra mioglobina. En los neurones, en el cerebro, por ejemplo, tenemos neuroglobina. Y en los órganos, tenemos citoglobina. Cada una de esas proteínas tiene un componente en común. Es el grupo hemo. En el centro del grupo hemo tenemos el átomo de hierro. Este átomo de hierro puede oxidarse para transportar oxígeno. Aquí notamos el grupo hemo. En la proteína tenemos el hierro con sus ligandos de nitrógeno en el grupo hemo. Otro nitrógeno ligando, que es parte del grupo aminoácido histidina, que forma parte de la estructura primaria de nuestra proteína, que sea hemoglobina, mioglobina, neuroglobina o citoglobina. Y aquí puede transportar el oxígeno. Por ejemplo, en la sangre, el oxígeno está en el grupo hemo, que se ve con un poco de dificultad. Se encuentra aquí, es un grupo hemo, otro grupo hemo. Y aquí hay otro grupo hemo, la hemoglobina. Aquí hay un grupo hemo en mioglobina, neuroglobina y citoglobina. Tiene nuestro grupo hemo. Okay. La mioglobina, por ejemplo, tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, oxígeno en la hemoglobina pasa a mioglobina porque tiene mayor afinidad. Y la mioglobina va a almacenar oxígeno en los músculos para que se está utilizado en respiración. Y vamos a notar que también hay afinidad para el dióxido de carbono. Y ese es útil porque respiración produce dióxido de carbono. Entonces, todas las células están realizando respiración celular. Ellos necesitan eliminar el dióxido de carbono. Entonces, la hemoglobina también puede quitar el dióxido de carbono, traerlo por la sangre y quitarlo por los pulmones. Este es bueno, pero lo malo
es que tenemos también el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Ellos pueden desplazar oxígeno y, por lo tanto, tenemos envenenamiento. Okay. Notamos que el monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, todos están producidos en motores de combustión. El monóxido de carbono por la combustión incompleta del combustible. El mono y dióxido de nitrógeno están producidos por el calor de la superficie del motor, produce una reacción entre el nitrógeno atmosférica y el oxígeno atmosférica, produciendo esos dos compuestos. Entonces, hay un montón de estudios que han demostrado que cuando hay más contaminación en el aire por los motores de combustión de los carros, camiones, autobuses y los fabricantes de fuentes de electricidad, que no son hidroeléctricos como tenemos en Costa Rica. Hay algunos países, muchos países que utilizan carbón, gas natural y petróleo que se queman para producir electricidad. Esas plantas eléctricas también producen monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Y cuando hay poco viento en la ciudad, cuando hay muchos carros, muchos motores de combustión, la calidad del aire disminuye por la alta porcentaje de monóxido de carbono, nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Y ese produce más ataques de asma y otros problemas respiratorios. Entonces hay que recordar cada vez que la gente queja del costo de cambiar de carros de combustión a carros eléctricos, sí, cuesta plata, pero también el tratamiento de gente, especialmente los niños y los ancianos con problemas en los pulmones por la contaminación en el aire, también cuesta mucha plata y también disminuye la calidad de vida de esta gente. Bueno, eso es todo. Hemos terminado todo el contenido del curso. Muchísimas gracias por su atención, por sus preguntas y por su participación. Yo estaré disponible durante la semana para ayudarles con sus estudios para el segundo examen parcial que tenemos. El segundo examen parcial tiene preguntas de unidades 3 y 4. Entonces, no incluye el contenido del primer examen parcial.